el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Aplausos para nuestro Señor. Hoy, mi papá no está en el púlpito. Y no está no porque nos haya dejado de querer o porque se haya olvidado de nosotros. No está porque está recuperándose de una cirugía. Le tuvieron que sustituir 3 discos cervicales. No es una cirugía delicada, pero gracias a Dios, Dios es fiel y pudo salir de ella y está en casa recuperándose. A mí me hubiera gustado que él estuviera aquí. Yo sé que a ustedes les hubiera gustado escucharlo, escuchar ese increíble mensaje que siempre prepara con tanto amor y con tanto cariño para ustedes, pero él no está. Y yo sé que muchas veces en nuestra vida con Cristo, tú y yo nos hemos sentido de esa manera, pero no con nuestro Padre terrenal, sino con nuestro Padre espiritual. Y eso es todavía peor, porque nuestro Padre terrenal atraviesa dificultades médicas, trabaja, pero nuestro Padre celestial no. Tenemos un Padre celestial que es omnisciente y omnipresente. Hay veces donde estamos enfrentando diagnósticos, estamos tendidos en una cama de hospital y volteamos la mirada al cielo, esperando escuchar esa voz que nos ha hablado antes, pero sin embargo permanece en silencio. Hay veces que buscamos una solución a estos problemas que nos oprimen, a estas dificultades, a estos ataques en la palabra de Dios, y la abrimos y la leemos, y sin embargo parece no haberla. Y déjame decirte que no eres la única persona, ni yo ni tú, que ha pasado por estas dificultades. Hay muchos héroes en la Biblia que se han sentido de la misma manera. Uno de ellos es Job, este hombre increíblemente justo, dice la palabra, que es un hombre que amaba a Dios. Conocemos la historia, ¿no es cierto? Empieza a pasar por una serie de dificultades, pierde su ganado, pierde su dinero, pierde su prestigio. Incluso llega a perder a sus hijos. ¿Te imaginas? Ser un hombre justo, ser un hombre que sigue los mandamientos de Dios y que te pase todo esto. Vamos a ver qué dice Job en Job 23, del 8 al 10. Vamos a la palabra de Dios. Cuando la tengan, digan amén. Job 23, del 8 al 10. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Aquí podemos ver cómo Job está desesperado. Él dice, yo voy al norte, te busco en el norte y no te encuentro. Voy al sur y tampoco estás. Incluso dice, yo veo tu poder en el oriente y no te encuentro. Esto está todavía peor, porque Job no es que solo no recibiera una respuesta de Dios, sino él buscaba a Dios, sabía que Dios estaba ahí y sin embargo Dios volteaba su rostro de él y no le contestaba. Y yo sé que muchas veces nos hemos sentido así. Igual que Job, vamos a la iglesia y no está Dios, no nos responde, buscamos esa respuesta, vamos a su palabra y tampoco la encontramos. Sin embargo, vamos a ver lo que termina diciendo Job, un versículo adelante. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job sabía de que a pesar de que él no podía ver a Dios, Dios sí lo podía ver a él. Y que si estaba permitiendo que pasara por esas dificultades, era porque iba a salir como el oro. Y Job no es el único. El rey David, este joven que fue ungido por el profeta Samuel, y de ahí en adelante vio milagro tras milagro tras milagro, de repente se encuentra teniéndose que esconder en cuevas por un ataque de celos y de ira de ese mismo rey el cual peleaba por él, el cual le tocaba el arpa, quería ahora acabar con su vida. ¿Te imaginas
teniendo que huir a las montañas, en una cueva fría, sin comida, con un ejército detrás tuyo intentándote matar. Y vamos a ver lo que David dice. Vamos al Salmo 13:1. ¿Ya lo tienen? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? Y yo sé que muchas veces tú has dicho lo mismo. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me vas a dar tú esa vida que tú me prometes? ¿Hasta cuándo vas a mandar tu provisión? ¿Y hasta cuándo me vas a levantar? Sin embargo, vamos a ver lo que nos diferencia a ti y a mí del rey David. Un versículo adelante, él va a decir lo siguiente. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David estaba desesperado, pero él sabía que la misericordia de Dios era aún más grande que su desesperación. Y que a pesar de estar en cuevas y a pesar de no tener que comer y tener un ejército detrás tuyo, él levantaba salmos y levantaba adoración a Dios en medio del problema y de su circunstancia. Hay veces que nosotros ni siquiera nos gusta llegar a la alabanza de la iglesia y ver al rey David adorando a Dios en cuevas y levantando salmos. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del rey David. Abraham, este patriarca, este padre del pueblo de Dios, años pidiéndole a Dios, rogándole al Creador que volteara su rostro a él y que le hiciera este milagro. Que su esposa quedara embarazada. Y Jehová una vez más responde y le da ese milagro que tanto anheló. Su esposa queda embarazada y va a tener a su primogénito, Isaac. ¿Te imaginas la gratitud de Abraham ante Dios de ver este increíble milagro en la vida de su esposa y de que le había conseguido eso que tanto anhelaba? Y sin embargo, unos años después, Dios le dice que eso que tanto amaba y que eso que él lo había dado, quería que se lo entregara como sacrificio a él. Esta joya, este milagro, esta prueba de la bondad de Dios en la vida de Abraham, la había pedido como sacrificio. Y Abraham era un hombre obediente y decide confiar en Dios y confiar en que sus planes son mayores que los de él. Y va a emprender camino al monte donde iba a entregar ese sacrificio a Jehová. Y durante esos 3 días de trayecto al monte, Jehová permaneció en silencio. Seguramente Abraham esperaba una respuesta diciéndole, no, ya vi que sí lo ibas a hacer y ya ahí quedo. O no, ya no. Pero sin embargo no fue así. Dios estaba en silencio. Pero Abraham sabía que a pesar de que no lo podía oír, Jehová estaba viéndolo y estaba viendo su obediencia y su fidelidad a él. Y conocemos la historia, ya sabemos cómo acaba. Abraham llega a este lugar, a este monte, donde está a punto de entregar a su hijo a sacrificio, y un ángel en el último momento le detiene la mano. Abraham no sabía, pero Jehová ya había provisto el cordero para el sacrificio. Porque Jehová es fiel y Jehová, si algo te lo va a dar, no te lo va a quitar. Dios a veces nos pide a nosotros que dejemos amistades, que dejemos de decir groserías, que vengamos a la iglesia y no lo podemos hacer. Y Abraham le entregó lo más valioso que tenía en su vida. Elías, este profeta que vio llover fuego del cielo, que vio cómo Jehová humillaba a los profetas de Baal y los enfrentó con valentía y con determinación, se va a sentir solo. Como tú y yo nos hemos sentido muchas veces solos. Vamos a Primera de Reyes 19:12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo
apacible y delicado. Elías se sentía solo y no escuchaba a Jehová porque él pensó que iba a estar como estuvo con los profetas de Baal, en el fuego, en el milagro, en el terremoto, en el trueno. Sin embargo, no estaba ahí. Estaba en un silbo apacible. Y muchas veces nosotros somos como Elías, buscando que Dios obre milagrosamente con una sanación espontánea, con esa palabra que te diga a gran voz en la iglesia. Pero sin embargo, Dios no siempre está ahí. Dios puede estar en el silbo apacible de tu pastor, en el silbo apacible de tu familia y en el silbo apacible de tu devocional. Incluso Jesús, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, se sintió así también. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sin embargo, tú y yo sabemos que Dios no lo había abandonado. Dios estaba cumpliendo el plan más perfecto jamás creado en él, por el cual tú y yo tenemos la salvación y por el cual las puertas del Hades no pudieron prevalecer y ahora está sentado a la diestra del Padre. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Aunque tú no lo veas, Él está. Aunque no lo escuches, Él te escucha. Y aunque no lo sientas, Él te siente. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es sobre la tribu Cherokee. Esta tribu nativoamericana tenía una tradición, un rito que le llamaban el rito de paso. Este rito consistía en que el joven, cuando cumplía la mayoría de edad y quería pasar a ser visto como un hombre, como un líder de su comunidad, tenía que pasar esta prueba. Y la prueba consistía en que su padre lo tomaba y lo llevaba al bosque. Lo sentaba en una roca, le vendaba los ojos y le daba una instrucción muy precisa. Quédate aquí hasta que amanezca, no te quites la venda, pase lo que pase. Este joven, queriendo ser reconocido como adulto, valiente, hace caso al padre, pero empiezan a pasar las horas. Empieza a bajar la temperatura, empieza a ocultarse el sol, él lo nota, y empieza a escuchar el sonido de los depredadores. Escucha a los lobos aullar, escucha a los osos, los jabalíes pasarle, serpientes, pero sin embargo él recuerda lo que el padre le dijo, mantente firme en la roca, y él obedece. Pasan las horas y empieza a amanecer. El joven lo había logrado. Se quita la venda, y cuando se quita la venda, se la quita para darse cuenta que su padre siempre estuvo ahí, protegiéndolo con su arco. Y muchas veces así actúa Dios. Él vela por ti en la oscuridad. Y tú podrás escuchar a las serpientes, podrás escuchar a los osos, pero tú sabes que el Padre está ahí protegiéndote con su arco. Pero sabemos que nuestro Padre no nos protege con un arco, nos protege con sus alas. Con el paso del tiempo, este rito se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya sabían que su Padre iba a estar ahí. Y nosotros también sabemos que durante la noche nuestro Padre va a estar ahí. ¿Cómo aplicar estas cosas que hicieron estos tremendos hombres de Dios en nuestra vida? Te voy a dar 5 recordatorios. Si vas a anotar algo, anota esto. Número 1, vive de la última palabra. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto, él no necesitó que Dios le hablara o que Dios se le apareciera para tener palabra, porque él sabía que lo que él necesitaba estaba escrito. Y con lo que estaba escrito pudo reprender a Satanás. Así tú,
cuando estés siendo tentado por Satanás, no esperes que Dios te hable, porque las respuestas que necesitas están en la palabra de Dios. Número 2, confía en el carácter de Dios. En Hebreos 13:15, Dios te promete, no te desampararé ni te dejaré. Y si Dios te promete algo es porque lo va a cumplir. Entonces ten la certeza de que aunque tu barca se mueva y aunque la tormenta te rompa las velas, no te vas a hundir porque Dios no te va a desamparar ni te va a dejar. Número 3, recuerda sus obras pasadas. Cuando David, antes de ser rey, cuando iba a enfrentar a Goliat, él no necesitó escuchar a Dios o sentir a Dios para saber que él lo iba a sacar de esto. En 1 Samuel 17:37, él dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ten por certeza de que si Dios te sacó ya de tu enfermedad, te sacó ya de tantos problemas, Él te lo va a volver a hacer y vas a acabar con ese filisteo. Y ni las puertas del Hades te van a poder frenar. Número 4, obedece lo último que te dijo. En Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así como este joven Cherokee escuchó la palabra del Padre y lo obedeció, tú también escucha la palabra del Padre y obedece y mantente firme en la roca. Pero sabemos que esa roca, nuestra roca, es Cristo. Y número 5, espera con esperanza. En Lamentaciones 3:25, Dios dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Espera con esperanza en el Señor, porque tienes la promesa de que si tú esperas en Él, Él va a ser bueno contigo. Y con esto voy a acabar. Ten por seguro que aunque la temperatura baje, aunque la noche llegue, aunque los lobos te digan que te van a comer, que te van a devorar esos problemas, que te van a devorar esas deudas, que te va a devorar esa enfermedad, y tú clames al cielo y voltees al cielo y digas, Señor, ¿dónde estás, Señor? Necesito tu ayuda, no te veo, no te siento. ¿Dónde estás? Voy al oriente y no estás. Voy al occidente, no estás. Veo dónde estás, obras milagros, pero no me los obras a mí. ¿Me has abandonado? Ten por seguro que cuando acabe la noche y empieces a ver los primeros rayos del sol, va a ser para darte cuenta de que tu Padre siempre estuvo ahí. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.